Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un nuevo capítulo de Excel básico y hoy día vamos a tratar acerca de las referencias de celda. Vamos a empezar diciendo que una referencia de celda es el nombre de una celda. Por ejemplo, yo aquí tengo seleccionada la celda L18. El nombre está compuesto por la coordenada columna, que en este caso es L, y la coordenada fila, que en este caso es 18. Pues bien, eso es una referencia, el nombre de una celda en Excel. Los tipos de referencias surgen precisamente porque estas referencias son los elementos que se utilizan dentro de una fórmula. Y al ser copiada esta fórmula, se generan estas referencias que vamos a ver a continuación. Empezaremos con la referencia más común, que es la referencia relativa. La referencia relativa se traduce como referencia que se altera, referencia que cambia su contenido al ser copiada. Vamos a ver un ejemplo con el cuadro que tenemos a continuación. Tienes aquí que hallar el monto total, tenemos dos montos de X producto que se ha vendido, pues entonces vamos a ingresar la fórmula. Cuando nosotros ingresamos la fórmula, no se olviden que tenemos que iniciar con el símbolo del igual que nos va a especificar que esto que nosotros estamos elaborando es una fórmula y no un texto. Vamos a seleccionar el monto número 1, que vendría a ser la referencia C20, y vamos a sumarlo con el monto número 2, que vendría a ser la referencia D20. Ahora bien, quiero que observen las referencias que estamos tomando. El inicio es C20 de 20, pero esta fórmula se va a copiar para los demás registros y así obtener los resultados que necesitamos. Cuando esta fórmula se copie hacia los siguientes registros, vamos a observar cómo continúa la copia. Paso al siguiente registro. El inicio era C20 de 20, pero observen ustedes que ahora la referencia cambió por C21 de 21, C22 de 22 y así sucesivamente hasta el final de mi cuadro. Como verán, esta referencia está tomando otros valores y a eso se le llama referencia relativa, cuando una referencia, al ser copiada, altera su contenido, altera su valor como lo estamos observando en este ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio, nuevamente con la referencia relativa. Colocamos igual, seleccionamos en este caso la cantidad de un producto vendido y vamos a seleccionar el precio unitario de ese producto. Vamos a realizar la misma dinámica, seleccionamos, tenemos aquí la fórmula, presionamos Enter y veremos que las coordenadas o las referencias I20, J20 van a modificarse cuando esta fórmula sea copiada. Tienes allí L21, J21, tienes allí I21, J21, I22, J22 y sucesivamente. Y así hasta el final de nuestro cuadro. Esto es algo que se llama referencia relativa. Es algo sencillo, ¿verdad? El concepto es muy fácil de entender y además esta referencia es una de las referencias más utilizadas dentro de nuestra hoja de cálculo. Es la más común, por así decirlo. Vamos a pasar ahora a las referencias absolutas. Así como una referencia relativa altera su contenido al ser copiada, esta referencia es todo lo contrario. Es la referencia que no va a cambiar su valor cuando se arrastre la fórmula hacia los demás registros. Es una referencia que se va a utilizar cada vez que tú en tu base de datos tengas valores que deben mantenerse fijos, que deben permanecer en su lugar. Por ejemplo, tienes aquí algunos valores como son los montos. Lo que queremos es convertir estos montos inicialmente en soles, en dólares, con este tipo de cambio. ¿Qué es lo que vamos a hacer en una referencia absoluta? Lo primero es observar la información y detectar qué valores dentro de tu fórmula no deseas que se alteren. En este caso, el valor que no deseamos alterar es el tipo de cambio, que es 3.90. Tenemos diferentes montos, 1.500, 2.000, 2.500. Quiere decir que al copiar la fórmula estaremos usando por parte del monto una referencia relativa.
en cuanto que para el tipo de cambio estaremos usando una referencia absoluta. Es algo bastante sencillo, ¿verdad? Solamente tienes que tener muy en cuenta el concepto de cada referencia para que posteriormente puedas incluirla dentro de las fórmulas. Colocamos entonces la fórmula, tienes el monto y este monto lo vamos a dividir entre este tipo de cambio que es 3.90. ¿Qué es lo que tienes que hacer para bloquear una referencia que en este caso va a ser absoluta? Lo único que tienes que hacer es ubicarte a los costados de la referencia o en medio, o si gustas puedes sombrear, no hay ningún problema, y vas a presionar la tecla F4. Con la tecla F4 le estamos diciendo a Excel que esta celda va a permanecer en su lugar a medida que copiemos la fórmula. Pues bien, ahí tienes la fórmula. Ahora sí vamos a realizar la copia y listo, obtenemos los resultados. Pero analicemos un poco cómo es que está interactuando la fórmula con los valores. Tienes acá la fórmula inicial C40 entre F36 que pertenece al tipo de cambio. Si nosotros nos vamos al siguiente registro, vamos a observar que esa celda C40 ha cambiado por C41. Te fijas, es una referencia relativa, en tanto que F36 sigue siendo el mismo valor inicial. Sencillo, ¿verdad? Pues bien, vamos ahora a estudiar el último tipo de referencia, que es la referencia mixta. Una referencia mixta es una referencia de las tres referencias que estamos estudiando. Es la referencia, digamos, poco común, pero no por eso es la menos importante, ya que hay casos y situaciones en las cuales podemos hacer uso de esta referencia. ¿A qué se refiere mixta? Mixta se refiere a que ya sea la columna o ya sea la fila va a permanecer en su lugar, es decir, va a permanecer inalterable. Te propongo este pequeño caso en donde tenemos que resolver la tabla de multiplicar del 1 al 8. En este caso, nosotros tendríamos la siguiente fórmula. Vamos a tomar este primer valor, que es C56, y vamos a multiplicar por este segundo valor, que sería B57. C56 por B57. Pues bien, mentalmente vamos a hacer un ejercicio para establecer qué coordenada, ya sea columna o ya sea fila, debo bloquear en esta referencia. Vamos a centrarnos solamente del lado de C56. C56 es la referencia de color azul y me va a indicar los valores que están en la parte superior. Si esta fórmula se llegara a copiar hacia la derecha, la coordenada continuaría en C56 de la siguiente manera: D56, E56, F56, G56 y así sucesivamente hasta el final de mi cuadro. Esto quiere decir que dentro de C56 la coordenada que se va a bloquear será la coordenada de la fila, es decir, 56. Vamos a presionar F4, F4 nuevamente y listo. He bloqueado la fila 56. Nuevamente, mentalmente vamos a hacer la lectura. Nos centramos entonces en B57, B58, B59, B60, B61, B62 y así sucesivamente. En esta lectura que acabamos de realizar, la coordenada que permanece inalterable es la letra B. Por lo tanto, vamos a bloquear presionando F4. F4 nuevamente, F4 nuevamente. Es así de sencillo trabajar con referencias mixtas, pero no te olvides que en Excel los casos son un mundo diferente y por lo tanto son fórmulas que se deben analizar con pinzas para que tú sepas qué es lo que vas a bloquear y qué es lo que vas a mantener como una referencia relativa o también como una referencia absoluta, puesto que dentro de una misma fórmula podemos combinar estos tres tipos de referencia.
Espero que este tutorial te haya servido para que entiendas un poco más la forma del análisis de la fórmula básica dentro de Excel. Nos vemos para la siguiente entrega.